Y quiero alertar a la población, a mis compatriotas, lo que nos van a robar es nuestro país y nos van a robar las reservas monetarias, van a diluir las reservas monetarias como ocurrió en Venezuela. Se ha consumado un fraude electoral inocultable en el Perú. Y esos miembros del Jurado Nacional de Elecciones no han representado válidamente al Jurado Nacional de Elecciones. Ese acto es nulo, esta proclamación es nula. El golpe de Estado no solo se materializa con las armas. Aquí no está en juego la señora Keiko Fujimori, está en juego el Perú. Por tanto, lo que tenemos es que luchar por el Perú. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y luego de la proclamación de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que ya le dio el segundo lugar a Roberto Sánchez, el constitucionalista Gonzalo Ortiz de Ceballos sale con todo y niega rotundamente la validez de esta proclamación ilegal. También llama a la población para que nos unamos y todos rechacemos unánimemente estas elecciones completamente fraudulentas. Y de verdad esperemos que los militares escuchen las palabras del constitucionalista, porque realmente son alarmantes y tiene toda la razón. Además, los peruanos, ahora que no hay guerra, no necesitamos que sobre todo los oficiales que se llevan un dineral cada mes estén ahí calentando las sillas. Se supone que han entrado al servicio militar para defender al Perú, exponiendo su vida, su libertad y todo de sí, y no pues para que estén ahí escondiendo la cabeza para que nadie les tire dedo y no tener consecuencias a largo plazo. Se supone que están para defender al país y es ahora cuando los necesitamos. De verdad, escuchen al constitucionalista porque lo que va a decir es tremendamente alarmante y es una realidad que ya se está concretando. También Lourdes Flores llama a la unidad de todos los peruanos que no seamos comunistas para que nos unamos a Keiko y votemos por ella, más allá de que no seamos keikistas. Ahora no nos queda más que votar por ella porque la otra opción es realmente nefasta. Y por último veremos el caso de un trabajador de la OMPE que ha sido sentenciado por haber vendido votos. Así es, recibía dinero y inflaba votos. Una cosa de locos realmente. Bueno, ¿quieren saber todos los detalles? Quédense a ver este video que está súper interesante. Y ahora sí, comencemos. Gonzalo Ortiz de Ceballos, que además dijo desde un momento que hay un golpe de Estado electoral, está con nosotros. ¿Qué es lo que puede pasar lo peor? Sí, doctor. Yo quisiera en primer lugar no solo responderle, sino dirigirme al país. He declarado y me ratifico en mi declaración. Se ha consumado un golpe de Estado en el Perú. Se ha consumado un fraude electoral inocultable en el Perú, irrefutable en el Perú. El golpe de Estado no solo se materializa con las armas, también se materializa con la toma del poder a través de los delitos contra la voluntad popular, de la manipulación del voto. Tenemos un testigo de excepción respecto de que hubo fraude en la primera vuelta. Y ese testigo de excepción es el Jurado Nacional de Elecciones. Porque cuando el Jurado Nacional de Elecciones formula una denuncia penal contra el entonces jefe de la OMPE y contra altos funcionarios en una denuncia por delitos, entre otros, contra la voluntad popular con un sinnúmero de detalles, hay que tener presente, señores, compatriotas, que no existe delito si no hay intencionalidad. Y el Jurado Nacional de Elecciones, al formular la denuncia a través de su procurador general, el procurador público, formuló la denuncia por la convicción de que habían delitos, porque si no, no hubiera podido presentar una denuncia penal. Si hubiera considerado que esto hubieran sido irregularidades, deficiencias de carácter administrativo, sin intencionalidad, no hubiera podido presentar la denuncia. En consecuencia, el testimonio más calificado para demostrar que aquí hubo fraude electoral es la denuncia penal presentada por el Jurado Nacional de Elecciones. En segundo lugar, quiero decir que ha habido golpe de Estado, repito, porque el golpe de Estado se realiza a través también de la usurpación del poder, poniendo de lado la voluntad popular. Yo quisiera en este momento referirme a algo que es muy importante y que ha pasado inadvertido. El artículo 163 de la Constitución Política crea lo que se denomina el Sistema de Defensa Nacional. Y el decreto legislativo que regula, pero no solo el decreto legislativo, el propio artículo 163 de la Constitución, el decreto legislativo 1129, que regula ese artículo 163 de la Constitución, establece taxativamente que forman parte del Sistema de Defensa Nacional
el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, todos los organismos del Estado, los jueces, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. En consecuencia, aquí lo que se ha producido es un atentado contra la defensa nacional, por instituciones del Estado, organismos del Estado, que tienen la responsabilidad de salvaguardar la defensa nacional. Ha sido denunciado, y esto no lo estoy informando yo porque se me haya ocurrido, la Junta Nacional de Justicia, no porque se le viniera en gana, sino porque tuvo información creíble, exigió que el entonces jefe de la OMPE, Piero Alessandro Corbeto Salinas, para decirlo con su nombre completo, le informara si había habido interferencia de potencias extranjeras a través de infiltrados extranjeros. Y el actual jefe interino de la OMPE, cuando se vio obligado a renunciar, Piero Corbeto, el actual jefe interino de la OMPE declaró: no, en nuestra planilla no hay ninguno, nosotros no tenemos suscrito ningún contrato con ningún extranjero. Lo que no dijo es si había habido una participación desde fuera en todo el proceso, la gestión de la primera vuelta, y además una infiltración del software de la OMPE por parte de infiltrados extranjeros que representan, que actúan por cuenta y en interés, en provecho de potencias extranjeras. Aquí hay una situación de seguridad del Estado que tenía la responsabilidad de salvaguardar y proteger el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, lo grave es que no solo ha pasado eso. Como dice el doctor Ortiz de Ceballos, ha habido un problema de afectación de seguridad del Estado, dentro del Estado de Derecho y del marco jurídico de la Constitución. A ver, doctora Lourdes Florerano también es abogada y también es política y también es líder de un partido. Doctora Lourdes Flores, ¿qué es lo que hemos visto hoy y hemos tenido que ser testigos los peruanos a las 8:40 de la mañana cuando Roberto Burneo proclama a la segunda vuelta a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? En su opinión. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, un gran gusto estar acá con dos personas a las que aprecio y respeto muchísimo, doctor Ortiz de Ceballos y César Combina. Yo valoro muchísimo puntos de vista muy principistas y jurídicos que deben seguir dando esa batalla con mucha firmeza. Me parece que lamentablemente entramos a una segunda vuelta otra vez con la sensación o con la percepción que los resultados proclamados finalmente no brindan la absoluta certeza que esos fueron, y eso es muy negativo. Eso efectivamente genera dudas y deslegitima el proceso. Sin embargo, la política también tiene una dosis de realismo frente a la cual no se puede cerrar los ojos. Tú preguntabas hace un instante qué es lo que corresponde. Yo creo que corresponde, uno, no claudicar en ninguna investigación; segundo, seguir todas las acciones que correspondan de investigación, de evaluación, inclusive posiciones tan firmes como las que el doctor Ortiz de Ceballos pueden seguir siendo esgrimidas, pero lamentablemente nos toca con realismo emprender esta corta campaña. Y creo que lo que corresponde en este momento es cerrar filas. Creo que en esta mesa estamos, no sé si el doctor Ortiz, estamos todos los que no hemos votado por ninguna de las dos fuerzas que han pasado a la segunda vuelta, y yo creo que en este momento está clarísimo que la opción de las fuerzas democráticas es cerrar filas en torno a la opción con la que podemos tener discrepancias, distancias, pero que nos garantiza cuando menos un porvenir para el Perú mejor. Creo que hay que cerrar filas con Fuerza Popular y con la candidata de Fujimori, y creo que hay que entrar a esta segunda corta vuelta viendo todos estos problemas que han existido y pidiéndole a la candidata que cuide que estos problemas no se repitan, poniendo más vigilancia. Y por eso digo que las banderas planteadas no deben ser bajadas, porque estas son las exigencias con las cuales hay que marcar esta segunda vuelta. Pero creo que hay una dosis de realismo que no se puede, ante la cual no se puede cerrar los ojos. Esa es la posición de la doctora Lourdes Florerano, cerrar filas con Fujimori ante el anuncio de la proclamación de los dos candidatos a la segunda vuelta electoral. Vamos a escuchar el clip del día, el baile del día, el anuncio del día que ha convertido al Perú en un país en donde no se respeta la Constitución. Vamos a escuchar a Roberto Burneo proclamando a Sánchez y a Keiko Fujimori. Las fórmulas presidenciales que han obtenido las dos más altas mayorías relativas son
el partido político Fuerza Popular, con su candidata a la presidencia de la República, señora Keiko Sofía Fujimori Iguchi, y el partido político Juntos por el Perú, con su candidato a la presidencia de la República, señor Roberto Helber Sánchez Palomino. En consecuencia, de conformidad con la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de Elecciones y el Decreto Supremo 039-2025-PCM, se establece como fecha para una segunda elección presidencial entre las fórmulas del partido político Fuerza Popular y el partido político Juntos por el Perú para el domingo 7 de junio del año 2026. Suponía teníamos que elegir al presidente de la República legítimamente. Para ti, ¿cuál es esta proclamación? ¿Qué significa la proclamación de Borneo, César? Bueno, ok, se proclamaron los resultados, pero no puede pasarnos eternamente lo mismo. Creo que se debe denunciar ya penalmente a toda esta organización criminal que ha consumado el fraude de la OMPE. Tenemos, disculpa Claudita que te corte porque quería justamente eso. A mí lo que me sorprende es que tengamos a un ex jefe de la OMPE que ha salido en Diario de la República a decir tan campante y sonante que él no descarta complot, no descarta boicot y que no descarta corrupción. Entonces, señor, o sea, si a usted le roban o usted roba y dice yo no descarto que haya sido hurto, yo no descarto que haya sido intento de asesinato, yo no descarto, entonces ¿qué cosa nos garantiza? Y por otro lado tenemos a Rosa María Palacios, que también merece ser involucrada en la investigación, no como partícipe, sino como testigo. Sale campante y sonante en un podcast a decir de que hubo fraude, de que hubo boicot, y le echa la culpa a Rafael López Aliaga. Si esa señora sabe algo, tiene que ir a Fiscalía a contarlo. Y si nos llaman a todos los que sabemos algo, iremos con gusto a ser testigos, porque lo que ha pasado el día de hoy es el robo, no solamente de un proceso electoral, sino el robo del voto a la gente. Una democracia, si no tiene garantizado el derecho al voto, no se llama democracia. Doctora Ortiz Ceballos, la doctora Lourdes Flores comentó hace rato sobre el calmante, ¿no? Que es el tema de analizar los personeros. Vuelvo a repetir esto para que se deje claro lo que se tiene que hacer. Yo tengo mi posición con respecto a lo que tiene que hacerse de manera neurálgica con el sistema de conteo de votos de la OMPE. A ver, yo tengo más o menos 25 fuentes, César, doctora Lourdes y doctor Gonzalo, que me han repetido todo este mes, todos estos 40 días, Claudia, todo está en el sistema de conteo. Claudia, todo está en el sistema de conteo. Claudia, yo he pagado, te lo confieso, no lo voy a decir, yo he pagado $100,000 por 100,000 votos. Siempre ha sido así. Pero 1 millón de votos que se mueven ya es escandaloso. Segundo, esto no se hubiera destapado si no se hubiera perpetrado el delito de impedir que los ciudadanos vayan a votar, que no se abrían las mesas, que las cédulas no llegaron, que las actas se perdieron, que las cédulas ya con votos se perdieron, que impidieron a 500,000 votar, que el sistema está y no funcionó, que se robaron el dinero, que Corbeto es un mafioso. Ok, si todo esto no ocurría, nadie hubiera dicho nada de lo que ya décadas se sabe. Jonathan Guzmán fue más de 15 años integrante de la gerencia de conteo, que es la gerencia que ve todo el tema tecnológico, gerente de tecnología e informática de todo el sistema de conteo de votos en la OMPE. Y él estuvo allí con Montenegro, con Pachas, con Corbeto, toda esta década. ¿Y qué pasó? En enero de este año ratifican la sentencia contra él, contra Jonathan Guzmán. ¿Por qué? Porque le abren proceso, porque una política, una señora, lo denuncia, porque le estaba cobrando $60,000 a cambio de 60,000 votos para que ella obtenga un escaño. Lo han sentenciado en segunda instancia hace 2 meses antes de las elecciones, han ratificado. Y lo que ha pasado, aquí está la información, lo que ha pasado es que solo él fue denunciado. Una pregunta, Jonathan Guzmán, como lo hemos denominado el Guzmán de la OMPE, ¿actuaba solo? ¿No tenía equipo? Jonathan Guzmán
hacía lo que le daba la gana sin dejar rastros tan fáciles de manipular el sistema de conteo? ¿Por qué después de que Jonathan Guzmán fue sentenciado, fue capturado o fue denunciado por las pruebas de la señora que es candidata, no se hizo una auditoría para determinar cómo fue que se aumentó los votos, cómo era que fácilmente se aumentaban los votos, se robaban los votos o los creaban? ¿Qué mecanismo se aplicaba? Por eso le pregunto al doctor Ortiz de Ceballos, como dice la doctora usando su metáfora, aquí se está hablando de un Gravol para calmar las náuseas cuando ya el cuerpo tiene cáncer al hígado o al páncreas. Yo quisiera, si me permite, primero expresar mi simpatía, mi afecto, mi enorme aprecio por la doctora Flores Nano, por Lourdes. Ella y yo luchamos en el año 2021 precisamente por lo mismo. Y yo presenté denuncias penales contra el entonces presidente Sagasti y contra la presidenta de su Consejo de Ministros, Bermúdez, lo mismo que contra Salas Arenas y dos miembros sanginés, dos miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Quien estaba siendo perjudicada no era Keiko Fujimori, que me merece todo el respeto. Tal cual, le enviamos nuestro aprecio de aquí. Le envío mi aprecio. Quien estaba siendo perjudicado era el Perú. Lo mismo está ocurriendo hoy día. En consecuencia, ¿qué hicieron con mis denuncias penales y constitucionales? Las metieron debajo de la alfombra. La presenté por mesa de partes virtual con Zoraida Ábalos, que era la fiscal de la Nación, la derivó a esta actual miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Maish, que le puso término, cerró la investigación el día anterior en que fue incorporada y abrazada. Mi denuncia era contra Salas Arenas, y ella deja sin efecto, emite una resolución diciendo que no procedía mi denuncia penal contra Salas Arenas. En la tarde, en la mañana en la tarde la designa Zoraida Ábalos para que fuera a integrar el Jurado Nacional de Elecciones, y el día siguiente el denunciado Salas Arenas la recibe con un abrazo, mediante una resolución incorporándola al Jurado Nacional de Elecciones. Esa es esa señora. Esa es la realidad de lo que pasa. Pero permítame ahora desarrollar un poquito un tema que creo que es fundamental. Aquí no está en juego la señora Keiko Fujimori, está en juego el Perú. Por tanto, lo que tenemos es que luchar por el Perú. Quiero decirle a mi país, quiero decirle a todos los peruanos, esta proclamación es nula, es írrita, no produce efecto jurídico alguno, es inconstitucional. Existe en derecho desde la época, y bien lo conoce la doctora Flores Nano, un concepto desde el derecho romano que se llama extra jurisdicción, es decir, cuando un acto es otorgado por quien debe tener la autoridad, tiene que otorgar el acto dentro del marco de su jurisdicción. Esos señores que se han sentado ahí en la mañana, ahora a las 7 de la mañana, supuestamente para proclamar, ese acto de proclamación es nulo, porque han actuado fuera del marco de la potestad constitucional. Ese acto no ha sido expedido por el Jurado Nacional de Elecciones. Ese es un pronunciamiento colectivo por 5 miembros que forman parte del Pleno, pero que lo han hecho fuera del marco de la potestad constitucional del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque el inciso quinto del artículo 178 de la Constitución Política le confiere una potestad constitucional, una jurisdicción y una competencia al Jurado Nacional de Elecciones que es precisa y restrictiva. Solo puede proclamarse a quien haya sido elegido. No procede proclamarse, como muy bien lo reconoce mi apreciada amiga Lourdes, a una persona cuando no hay certeza de su elección. En consecuencia, cuando no hay certeza, cuando por un lado el Jurado Nacional de Elecciones declara que hay circunstancias que ameritan denunciar penalmente por delitos contra la voluntad popular, nada menos que al jefe de la OMPE y a un sinnúmero de miembros, altos funcionarios de la OMPE, y cuando luego dice que claro, es necesario una auditoría que no se sabe dónde está, ni en qué consistió, ni cuál fue la profundidad, ni quién la hizo, mientras que no se esclarezca si esos candidatos han sido válida, legítima y comprobadamente elegidos, no reúnen el requisito constitucional establecido por el inciso quinto del artículo 178 de la Constitución Política para ser proclamados, porque solo puede ser proclamado de acuerdo con ese inciso quinto del artículo 178 de la Constitución
el candidato que haya sido elegido, no aquel respecto de cuya elección existen severos cuestionamientos. En consecuencia, esos miembros del Jurado Nacional de Elecciones no han representado válidamente al Jurado Nacional de Elecciones. Ese acto es nulo, esta proclamación es nula. Discúlpeme, señora Keiko Fujimori, tengo mucho aprecio por usted, pero aquí lo que está en juego no es usted, es el Perú. Lo que no queremos es que haya caos en el Perú, ingobernabilidad. Tenemos derecho, y quiero concluir diciendo lo siguiente: ya entregué un recurso de amparo que he suscrito, en el cual estoy planteando el recurso de amparo contra las 5 personas naturales del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque está vulnerándose mi derecho, y quiero alertar a la población, a mis compatriotas. No solo hay el derecho a ser gobernados por quienes hayan sido válidas, legítimamente elegidos, hay otros derechos fundamentales que también están siendo vulnerados: el derecho a la democracia, el derecho a la soberanía nacional. Hay interferencia extranjera denunciada, incluso recogida por la Junta Nacional de Justicia, pero también hay temas relacionados con la defensa nacional, hay temas relacionados con la estabilidad monetaria. Ese es un derecho constitucional establecido en el artículo 84, concordante con el inciso 22 del artículo 2 de la Constitución Política. En consecuencia, lo que nos van a robar es nuestro país, y nos van a robar las reservas monetarias, van a diluir las reservas monetarias, como ocurrió en Venezuela con el gobierno de Hugo Chávez, que tenía enormes reservas monetarias cuando asumió el poder y que las diluyó. Eso es el camino al que estamos, compatriotas, ese es el camino al que nos quieren conducir, y nosotros como peruanos no lo vamos a permitir. Señora Keiko Fujimori, tenga usted muy claro, usted le van a volver a hacer trampa, y voy a mencionar lo siguiente: cuando convoca, déjeme terminar, cuando convoca Vizcarra a la elección para el Congreso en abril del 2020, como consecuencia del cierre inconstitucional del Congreso, exactamente, apareció un partido con el 21% en abril del 2020, 21% del electorado nacional, que se llamaba FREPAP, el pescadito. ¿Y dónde estuvieron los votos un año después de FREPAP? ¿Cuánto consiguió FREPAP? ¿Pero cómo? FREPAP tenía 21% del electorado nacional, es decir, era un partido de enorme presencia nacional, y un año después 1%, es decir, bajó de 21 a 1. ¿Y quién manipuló eso? La verdad es que hay algoritmos, están manipulando el sistema. La prueba electoral. es la sentencia contra Jonathan Guzmán. O sea, aquí hay una evidencia. Su opinión, nos vamos. Un minuto para irnos a la pausa. Yo quisiera, para terminar, hacer una reflexión. En primer lugar, el cronograma no puede imponerse por encima de la norma constitucional. El cronograma está establecido en una ley de inferior jerarquía. Pero me dirán, bueno, pero el artículo 118 de la Constitución establece que tiene que jurar el presidente de la República el 28 de julio, fecha de las elecciones. Pero quiero hacer referencia a alguien que merece el aprecio de todos nosotros, al doctor José Luis Bustamante y Rivero, que emitió un decreto presidencial bellísimo, con una parte considerativa, por cuyo decreto presidencial modificó la Constitución, el doctor José Luis Bustamante y Rivero, y en la parte considerativa decía que es un principio esencial de todo sistema constitucional la vigencia de lo que se denomina el estado de necesidad. En consecuencia, si hay fraude electoral, no se puede generar caos e ingobernabilidad, no se puede deslegitimar a las nuevas autoridades. Aunque fuera elegida en segunda vuelta la señora Fujimori, va a ser elegida ilegítimamente, la van a vacar eventualmente. Aquí no podemos, el Perú no puede ceder en la legitimidad de las instituciones sobre la base de que se vencen los plazos. No, señor, aquí, como lo dijo el doctor Bustamante y Rivero, y después de pronunciarse en ese sentido, fue reconocido, fue nombrado, fue elegido magistrado de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y luego presidente de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el doctor Bustamante y Rivero, que nos merece todo nuestro respeto. En consecuencia, aquí no podemos permitir que nos empujen sobre la base de los plazos. Aquí tenemos que exigir que se aplique la Constitución. Eso es lo que quería decir. Gracias, doctor Ceballos.
Desde acá le envío todo mi respeto y agradecimiento, doctor Ortiz de Ceballos. Los peruanos necesitamos más peruanos como usted, que no tienen miedo, no se esconden, no esquivan los problemas, sino que los enfrentan. Y, como lo dije al principio del video, ojalá que los militares escuchen sus palabras y que pues tomen conciencia, que sigan a Roger Ceballos, que él sí se está mojando, ¿no? Bueno, está en retiro, es un militar en retiro, pero aún así se está mojando, se está arriesgando y está dispuesto a irse preso con tal de defender a nuestro país. ¿No hay militares en actividad que podrían hacer lo mismo? ¿O qué cosa? ¿Están ahí simplemente calentando la silla? ¿Son cobardes? No creo, ¿no? Espero que estén esperando algún movimiento más de Roberto Sánchez o algo así. Quiero creer que eso está pasando. De otro modo, la verdad, me sentiría muy decepcionado. Y creo que la mayoría de ustedes que están viendo este video piensan lo mismo. Y si no es así, díganmelo en los comentarios. Quizás estoy siendo muy extremista, pero la verdad que nuestro país está pasando por un momento extremadamente delicado, donde si uno es un poco tibio como el fiscal de la nación, todo se puede ir al diablo. La situación es realmente preocupante. Pero bueno, cuéntenme qué es lo que piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que debemos ser más tibios? ¿O está bien que seamos un poco radicales? Los estaré leyendo en los comentarios. Y si les gustó este video, por favor suscríbanse a este canal, compartan, comenten y todo eso que me ayudan muchísimo. Ahora sí me despido y hasta la próxima.